Bueno, ahí está. Nada, comienzo el espacio presentando a Marina Lazarte. Ella es de Alianza Pro Bono, una institución que nos ayuda un montón al ecosistema de organizaciones sociales. Y bueno, Marina, te doy el pase para que tú puedas explicarnos qué es Alianza Pro Bono y también que este espacio sirva como para que sepan de Alianza y cómo nos puede apoyar. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, nosotros encantados de estar aquí y permítanme presentar a la Alianza. La Alianza Pro Bono es una asociación sin fin de lucro que lo que busca es promover la prestación de servicios legales de manera gratuita a favor de personas en estado de vulnerabilidad y organizaciones sin fines de lucro que apoyan a estas personas. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo con un grupo de estudios de abogados que, digamos, son los más prestigiosos del país y que realizan el compromiso del trabajo pro bono como parte de su responsabilidad social, y con ello tenemos un grupo de horas anuales que podemos destinarlas a ayudar, ¿no? Y apoyar en el trabajo que realizan muchas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? A favor de personas en estado de vulnerabilidad. Dentro de, digamos, de los servicios que nosotros brindamos, está el patrocinio de casos individuales, está de repente absolución de consultas, también empoderamiento de la población, difusión de los deberes, de derechos de las partes. También participamos en algunos proyectos de algunas organizaciones cuando nos lo piden, a veces opinando incluso en temas de proyectos de ley. Y bueno, y para cualquier consulta, duda que nos necesiten, siempre pueden conectarse con nosotros, pueden buscarnos en las redes, tenemos una página web y nos escriben y vemos si es que es posible, pues, canalizar la ayuda, ¿no? Ayuda en asistencia legal, eso es lo que hacemos nosotros. Hemos también elaborado una serie de documentos ahora en el contexto del COVID, referidos a regulación que ha salido últimamente, ¿no? De distintos temas, y también recogiendo algunas consultas frecuentes, y hemos hecho varias cartillas informativas de fácil lectura que están en nuestras redes. Tenemos Facebook, Instagram, también están en nuestra página web. Tal vez la página web no es muy amigable, pero bueno, ahí está. Y tenemos también un manual que invito a que lo revisen, porque es de muchísima utilidad a las organizaciones sin fines de lucro, que lo tenemos colgado en la web, que recoge los distintos aspectos legales que una organización sin fin de lucro debe observar para ser formal y estar al día, digamos, con los temas legales. No reemplaza, obviamente, la labor directa de un abogado, pero te da un buen panorama bien claro de todos los temas que tú tienes que tener bajo el radar. Y bueno, eso es un poco Alianza Pro Bono. Hoy día, bueno, estamos participando con André Cosío. Él es abogado asociado principal en el estudio Rubio Leguía Norman, que es uno de los estudios de la red de Alianza Pro Bono. Él es abogado y magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Católica del Perú, y tiene título en segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social también por la Universidad Católica, y título de posgrado de especialización en Constitución Social y Derechos Humanos Laborales, expedido por la Universidad de Castilla-La Mancha, y es profesor actualmente del curso de Derecho Laboral Especial que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Bueno, no quito más tiempo y acá los dejo con André. Muchas gracias. André, te doy el host para que tú puedas exponer, ¿te parece? Ok. Y perdonen que hay unas sirenas que justo están pasando por mi casa. Yo vivo justo en una avenida principal, sin Miraflores. La verdad que no se pueden evitar esos ruidos molestos. Pero bueno, buenas tardes con todos, y la verdad, muchas gracias por la invitación a la Alianza Pro Bono, por permitirme compartir con ustedes una breve explicación de las diferencias entre el voluntariado y las prácticas preprofesionales que así se nos ha planteado en estos minutos, compartir con ustedes alguna pequeña presentación que espero no sea muy jurídica, pero lamentablemente así somos los abogados, terminamos teniendo discusiones muy jurídicas, y en realidad la importancia de diferenciar una y la otra
es que hay consecuencias legales diversas, ¿no? Por un lado, tenemos una actividad voluntaria sin fines de lucro, y de otro lado tienes una modalidad formativa tendiente a que el estudiante universitario se entrene, digamos, en la cancha y ponga en práctica aquello que está conociendo en la universidad. Entonces, y esto en el esquema de como es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Nuestra Constitución prohíbe el trabajo gratuito. Entonces, en ambos esquemas que están regulados, tenemos un trabajo voluntario que no es remunerado, pero necesita una regulación específica, y de otro lado tienes una modalidad que es una prestación de servicios que tiene una vocación formativa. Son aspectos que están regulados aquí en el Perú. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes esta presentación, y te agradecería, Jonathan, que también seas coanfitrión para que puedas admitir a las personas que están en espera. Porque de repente, mientras yo voy presentando, me voy a distraer un poco admitiendo a la sala. ¿Me puedes volver coanfitrión? Creo que como ahora te volví José. Puedo hacerte hospedador, pero no coanfitrión. A ver, vamos a ver cómo. Bueno, voy a ir compartiendo mi pantalla. Si me interrumpes nomás, Jonathan, sí. Entonces, sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Espero que sí. Sí. Bien, entonces esta pequeña introducción que les decía tiene que ver pues con que nuestra Constitución, nuevamente reitero, prohíbe el trabajo gratuito. Entonces, cuando existe una prestación de servicios de cualquiera la forma que sea, en principio se va a presumir que existe un contrato de trabajo en tanto exista una prestación personal de servicios subordinada y remunerada. Entonces, esa es digamos, el punto de partida. No obstante, existen pues actividades que están reconocidas por ley, que si bien existe una prestación del servicio por parte de una persona natural, las consecuencias serán distintas dependiendo de la finalidad con la que se dé esta prestación. Entonces, tenemos, por ejemplo, el voluntariado, que tiene una regulación específica prevista en la Ley 28238 y reglamentada también por el Decreto Supremo 003-2015-MIM. ¿Y en qué consiste el voluntariado? El voluntariado es básicamente una actividad o labor que se realiza sin un fin de lucro. Esto es muy importante. La actividad se realiza sin fin de lucro. No hay una actividad lucrativa detrás. En forma gratuita y sin que exista un vínculo ni una responsabilidad contractual entre el voluntario y el beneficiario del voluntario. Y claramente, este es el objetivo de la ley, que en ningún caso esta actividad va a reemplazar o sustituir al trabajo que se efectúa de manera subordinada y remunerada. ¿Por qué? Porque reiteramos, o reitero, hay 2 personas en sala de espera que las voy a ir admitiendo. El trabajo gratuito en el Perú está prohibido. Entonces, si tenemos en cuenta que el trabajo gratuito en el Perú está prohibido, un trabajo voluntario no puede, pues, ser una forma encubierta de un trabajo gratuito. Por esto es que existe una regulación. La finalidad de haberse previsto una ley y un reglamento del trabajo voluntario es que se cumplan con las formalidades
para que no se pervierta esta modalidad como una manera encubierta de un trabajo gratuito, ¿no? Digamos que el único trabajo gratuito que existe, ¿no?, en principio, ¿no?, es la labor que realizan los miembros de mesa. Ahora les dan un subsidio económico, pero antes era un trabajo gratuito. Bueno, por eso esta norma lo que prevé es que esta es una actividad sin fines de lucro y de manera gratuita y que no existe un vínculo contractual. ¿Cuáles son las actividades que están comprendidas en este trabajo o en este voluntariado, ¿no? Son actividades de interés general para la población. O sea, hay un interés colectivo, ¿no? No un interés netamente individual. Por ello son actividades asistenciales, sanitarias, de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, entre otras, ¿no? Que básicamente son, como ustedes pueden ver, son actividades que tienen un objetivo, y el objetivo es que sea tendiente, o sea, todas esas actividades voluntarias tienen pues por objetivo un bien común para una población. ¿Quién puede ser voluntario? ¿No? Para ser voluntario puede ser cualquier persona natural, peruana o extranjera, salvo excepciones dispuestas, algunas excepciones dispuestas para una persona jurídica. Pero los menores de 18 años pueden ser voluntarios. No obstante, para ese caso, lo que se va a necesitar es una autorización escrita del padre o tutor para que realicen algún tipo de actividad voluntaria. Pero bajo ningún supuesto, un menor de edad puede realizar un voluntariado que pueda poner en peligro su integridad física, psíquica o moral. Claro, no voy a utilizar un trabajo o una actividad voluntaria y que pueda poner en peligro a un menor de edad. Contrario sensu, pueden existir actividades voluntarias que sí pueden poner en peligro la integridad física del voluntario, pero para eso hay que establecer por escrito cuáles son los riesgos que implica ese trabajo o esa actividad voluntaria. ¿Cuáles son las modalidades del voluntariado? ¿No? Hay un voluntariado altruista. Altruista para actividades dedicadas a la lucha contra enfermedades específicas, ¿no? Un voluntariado, por ejemplo, ¿no?, una actividad voluntariado altruista para realizar actividades, no sé, de lucha contra el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no?, por decirlo. O incluso, ahora en el contexto de COVID, no sé, que es muy riesgoso en realidad, pero entiendo que deben haber muchas organizaciones que están realizando trabajo voluntario para realizar actividades de prevención en la lucha contra la COVID-19, por ejemplo. Un voluntariado de autoayuda, que actúan en beneficio de un grupo determinado de personas, dentro de la cual se encuentra también el voluntario. O sea, para zonas específicas, una actividad de voluntariado, por ejemplo, para los comedores populares. Y otras modalidades en que sean autorizadas o clasificadas por la Comisión Nacional de Voluntariado. ¿Qué beneficios o derechos van a tener las personas que realizan estas actividades de voluntariado, ¿no? Reciben pues capacitación, ayuda alimentaria, médica, de infraestructura, entre otras facilidades que contribuyan al desempeño de este servicio, ¿no?, como parte de la organización de voluntarios. Cuando son instituciones beneficiarias pertenecientes al Estado, la ayuda que implique el gasto se atenderá siempre y cuando no se afecte pues el financiamiento o se cuente con el presupuesto, porque ustedes saben que todas las entidades del Estado se regulan o se sujetan a sus leyes del presupuesto. Entonces, si no está el financiamiento, no va a poderse otorgar alguna ayuda para este tipo, ¿no? ¿Cuáles son los derechos del voluntario? Los derechos del voluntario son recibir una capacitación gratuita y certificada por parte de la organización de voluntariado.
en principio tienen una cobertura a cargo del Seguro Integral de Salud, ¿no? Por parte de la organización de voluntariado a la cual pertenezca, ¿no? Ser informado claramente de manera previa si la actividad o la labor que va a desarrollar va a conllevar algún tipo de peligro para su vida o salud. Lo mismo, contar con seguridad adecuada para salvaguardar su integridad física, psíquica y moral. Es claro que también deben acordar libremente con las organizaciones de voluntarios la cobertura de los gastos, ¿no? Por todos estos conceptos de movilidad, alojamiento, alimentación, entre otros, ¿no? Que puedan representar la actividad. Y claro, tienen también un derecho a inscribirse en el Registro Nacional del Voluntariado, ¿no? Cumpliendo los requisitos que prevé esta norma. Por ejemplo, un beneficio que tendrá una persona que participe o que esté inscrita en este Registro Nacional del Voluntariado es que pueda tener una bonificación o un acceso preferencial a algún programa o alguna beca en las que prevé el Programa Nacional de Crédito y Becas PRONAVEC, por ejemplo. Ese es un beneficio que tendrá una persona que esté inscrita en el Registro Nacional del Voluntariado. Esto es en términos, digamos, netamente generales, ¿no? Que, claro, existe un registro también que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Rurales. Esto es importante tener en cuenta. Ahora, conversemos sobre las modalidades formativas, ¿no? Las modalidades formativas reguladas en nuestra legislación, que a diferencia del trabajo voluntario, son prestaciones que realiza un beneficiario de la actividad formativa, que en este caso es un estudiante, que va a ponerse en entrenamiento de la formación que ha recibido para una actividad específica. Esta es una prestación del servicio que tiene una finalidad formativa, no tiene pues naturaleza laboral. ¿Y qué es una modalidad formativa? Están escribiendo en el chat. ¿Qué es una modalidad formativa, ¿no? Las modalidades formativas se formalizan a través de convenios de modalidades formativas que tratan, pues, de complementar la actividad teórica y la práctica con una actividad específica, ¿no? Tareas que son programadas de capacitación y formación profesional. Hay diversas modalidades formativas reguladas en nuestra legislación que ustedes pueden ver que son de aprendizaje con predominio en la empresa, cuando, por ejemplo, una capacitación, una actividad que es netamente ejecutada en la empresa, con predominio en el centro de formación profesional, en la que se encuentran las prácticas preprofesionales, las prácticas profesionales, la capacitación laboral juvenil, la pasantía en la empresa, la pasantía de docentes y catedráticos, ¿no? Todas son modalidades formativas que necesitan pues la celebración de un convenio de modalidades formativas. Pero como lo que es materia de este evento, lo que se nos ha pedido tratar es la diferencia entre el trabajo, entre el voluntariado y las prácticas preprofesionales, que básicamente lo que existe en una modalidad formativa con predominio en el centro de formación profesional, como son las prácticas preprofesionales, existen tres sujetos que participan en esta modalidad. El beneficiario de la modalidad formativa, que en este caso es el estudiante, ¿no? Que está cursando sus estudios para
tener una profesión, ¿no? La empresa o centro que va a estar a cargo de las prácticas de este estudiante, y además está el centro de formación profesional, esto es la universidad. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica preprofesional, ¿no? Que va a permitir a que este estudiante que se encuentra en formación pueda aplicar aquellos conocimientos que ha adquirido en la universidad mediante situaciones reales de trabajo, ¿no? Claro, aquí existe una modalidad formativa, nuevamente. No puede utilizarse esta modalidad formativa como una forma encubierta de una prestación del servicio. Por tanto, en una práctica preprofesional están estos tres sujetos que van a celebrar un convenio de modalidad formativa laboral en la que participa, como les indico, la empresa, la persona en formación y el centro de formación profesional. Lo que existe es un convenio tripartito que es firmado entre estas tres personas, estas tres entidades necesariamente. Es un requisito formal, ¿no? Que adicionalmente de este convenio tiene que existir un plan de aprendizaje específico en la que se detalle cuáles van a ser las competencias que va a desarrollar esta persona en formación, y a su vez en este plan de aprendizaje se detalle quién es la persona o personas que están encargadas del aprendizaje de este practicante en la empresa o entidad en la que desarrolla sus prácticas preprofesionales, ¿no? Como les indicaba, esta modalidad requiere pues una celebración por escrito del convenio y además de un plan de aprendizaje que se tiene que registrar ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Necesariamente la subvención, se tiene que otorgar una subvención económica por esta prestación de servicios bajo una modalidad formativa. Obviamente tiene que ser pagada en dinero, ¿no? Esto es claramente una diferencia entre trabajo voluntario, que no existe una retribución económica. Aquí existe una subvención económica para el beneficiario de la modalidad formativa, ¿no? Y además, en este convenio de modalidad formativa laboral, debe pues establecerse que la empresa tiene que contratar un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y accidentes, ¿no? Ya sea a través de salud o un seguro privado. ¿Cuáles son las características de estas prácticas preprofesionales? Hay una jornada formativa laboral. Esta jornada formativa laboral debe ser de máximo 6 horas diarias o 30 horas semanales, ¿no? Que durante estas horas de modalidad formativa tiene que existir claramente una actividad que sea necesariamente monitoreada por esta persona que está indicada como tutor o responsable de la formación del practicante durante esta jornada formativa. Si al practicante preprofesional se le trata ya como trabajador, estamos pues pervirtiendo o desvirtuando la modalidad formativa. Claro que obviamente la persona que es beneficiaria de una modalidad formativa por estas 30 horas semanales tiene derecho a percibir su subvención económica mensual, que es equivalente a 930 soles, la remuneración mínima vital. Entonces, pónganse en el siguiente ejemplo. Si en una modalidad formativa puedo pagar como mínimo la remuneración mínima vital, entonces para algunas, de repente, algunas empresas podría señalarse pues que dicen, bueno, voy a utilizar la modalidad formativa, puedo desnaturalizar o de alguna manera utilizar al practicante para que realice las actividades propias de un trabajador y le abono una subvención económica mensual que es más económica que pagarle una remuneración
mensual a un trabajador. Claramente eso desvirtúa la modalidad formativa, ¿no? Todas estas actividades que realiza esta persona que forma parte de este convenio de modalidades formativas debe ejecutar actividades que estén desarrolladas, estén directamente relacionadas con las áreas que corresponden a su formación académica y al desarrollo de sus capacidades, ¿no? Digamos, por ejemplo, una persona que se encuentre estudiando, por ejemplo, no sé, la carrera de ingeniería de minas, por ejemplo, por decirlo, celebra un convenio de prácticas preprofesionales, pero, digamos, al final no está realizando actividades que correspondan a su formación, sino, por ejemplo, actividades de contabilidad en una empresa. Claramente, ahí se está desvirtuando las actividades que forman parte de esta modalidad, ¿no? ¿Cuál es el plazo máximo de duración de este convenio de modalidad formativa preprofesional? El plazo máximo es el que sea proporcional a la duración de la formación del practicante preprofesional. Mientras este practicante o esta persona mantenga la condición de estudiante de pregrado, va a tener o va a poder tener la posibilidad de celebrar diversos convenios de prácticas preprofesionales con las entidades que estime pertinente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la modalidad formativa de prácticas profesionales, el plazo máximo es de 2 años desde que obtuvo la condición de egresado. Aspectos que son básicamente los que ya he ido comentando, ¿no? Que hay que tener en cuenta en las modalidades formativas de práctica profesional, ¿no? Que hay un pago, tiene que haber un pago puntual de la subvención económica convenida con el practicante. El pago no puede ser menor a la remuneración mínima vital, salvo que exista una jornada formativa inferior a las 30 horas semanales, ¿no? El practicante preprofesional tiene derecho al pago de media subvención económica mensual por cada 6 meses continuos de modalidad formativa, ¿no? Es como una especie, digamos, de gratificación, si quieren llamarlo así. Pero no necesariamente se paga en julio y en diciembre, por si acaso. Cada 6 meses. ¿No? Tiene además derecho a lo que puede denominarse como vacaciones, entre comillas, ¿no? Porque no estamos entre una relación de trabajo. Tiene derecho a 15 días de descanso luego de 12 meses consecutivos de jornada formativa, ¿no? Claramente, tiene que otorgarse un certificado de formación preprofesional, ¿no? En la que conste cuáles han sido las actividades que ha realizado este practicante a lo largo de su jornada o su periodo de formación. Claro, también existe la posibilidad de hacer un trabajo nocturno, también dependiendo de las autorizaciones correspondientes e incluso una función de determinados factores, por ejemplo, de la edad. En el caso de la capacitación laboral juvenil, la jornada máxima va a depender mucho de la edad. Bueno, básicamente esto ya lo he ido comentando, con lo cual lo voy a pasar muy rápidamente. Y van a existir supuestos pues, que van a desnaturalizar la modalidad formativa de prácticas preprofesionales. ¿Y esto qué significa? Esta palabra que se utiliza mucho en el contexto del derecho laboral, ¿no? En nuestro ordenamiento, esta palabra desnaturalización básicamente se utiliza para señalar que la actividad que supuestamente se ha contratado en realidad se ha pervertido su naturaleza y por ende estamos en estricto ante una relación de trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son los supuestos de desnaturalización de una modalidad formativa de prácticas preprofesionales? Cuando no existe un convenio firmado por las partes, ¿no? Se realiza esta prestación esta jornada o esta labor formativa, entre comillas, pero no existe un convenio. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es en realidad una prestación de servicios remunerada y subordinada, que eso claramente
antes una relación de trabajo, ¿no? No se ejecuta la capacitación prevista en el plan de aprendizaje, o incluso se realiza estas actividades formativas luego de que ha vencido el plazo del previsto en el convenio de modalidades formativas laborales, ¿no? Entonces, claro, estos supuestos van a desvirtuar las prácticas preprofesionales. Obviamente que existe una simulación o fraude en la utilización de estas modalidades, ¿no? Que utilizo una práctica preprofesional para en realidad otorgar responsabilidades propias de un trabajador, ¿no? Entonces, algunas diferencias, ¿no?, entre los voluntarios y una modalidad formativa de prácticas preprofesionales, ¿no? Existe un error de tipeo. El trabajo voluntario es una actividad gratuita. En la modalidad formativa existe una retribución, que en realidad es una subvención económica, que no es menor, no puede ser menor a la remuneración mínima vital. Mantiene un vínculo contractual también, entre comillas, con la empresa o centro de trabajo, porque en realidad lo que existe es un convenio de modalidad formativa, ¿no? En cambio, en el trabajo, en la actividad voluntaria, no existe un vínculo ni responsabilidad contractual entre el voluntario y la organización de voluntarios, ¿no? La modalidad formativa solamente puede ser realizada por personas naturales, ¿no? Los voluntarios pueden ser realizados por personas naturales, extranjeras o por organizaciones de voluntariado. La jornada máxima de modalidad formativa en prácticas preprofesionales es de 6 horas y 8 horas en la modalidad de prácticas profesionales. En el caso de los voluntarios, tienen una jornada mínima de 3 horas en el día calendario. Existe también un porcentaje limitativo en los casos de la modalidad formativa de prácticas preprofesionales, la cual no existe, por ejemplo, en el caso del voluntariado, ¿no? Y digamos que estas son las principales diferencias entre una actividad de voluntariado y una modalidad formativa, ¿no? Excelente, André. Muchas gracias ahí por la presentación. Un favor, ¿me puedes volver el host para presentarles? Ahora va a exponer Ricardo Miranda. Yo les comento cómo es la metodología que vamos a utilizar. Sé que están haciendo algunas preguntas. Vayan poniendo las preguntas también en los comentarios, y después de la exposición de Ricardo vamos a tener un tiempo para poder resolver esas interrogantes. Bueno, Ricardo Miranda, que muchos conocemos, él es psicólogo de la Universidad de San Marcos, es magíster en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente jefe de programa de sostenibilidad de la Universidad San Ignacio de Loyola, y ha colaborado en la creación de más de 20 programas de voluntariado corporativo, ¿no? Y ha capacitado a más de 100 organizaciones sociales en lo que respecta a gestión de programas de voluntariado. Es importante su participación porque él ejerció en el sector público. Él fue el primer director nacional de voluntariado, la oficina que está en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y que es el ente rector de voluntariado en el Perú. Y ha sido consultor en empoderamiento juvenil para el Banco Mundial, facilitador de proceso de desarrollo grupal y docente universitario. Así que le doy la bienvenida a Ricardo. Te hago hospedador en este momento. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, André, también por toda la información y esclarecer algunos conceptos, ¿no? Refrescar la memoria con algunos conceptos. Y de hecho veo las personas que están conectadas en este momento, vinculadas con el voluntariado, y que en la práctica pues hemos estado trabajando voluntariado mucho tiempo, pero no necesariamente conocemos la normativa, ¿no? Y a veces nos cuestionamos qué tipo de práctica estamos promoviendo, si es voluntariado, qué tipo de voluntariado, si es práctica, ¿no? Me gustaría compartirles pantalla rápidamente. También me hice mi ejercicio de refrescar un poco la memoria y ver de qué manera podríamos ayudar
a la reflexión, ¿no? Y a generar una conversación simpática sobre este tema que nos ha reunido, ¿no? Quizás lo primero es, y Jonathan no me va a dejar mentir, ¿no? Es cómo en los últimos años, ¿no? Las manifestaciones de servicio hacia la comunidad, de servicio social, se han incrementado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Perdón. Tenemos voluntariado, que tenemos una ley de hace más de 15 años, que es importante mencionarlo, son hace más de 15 años que tenemos una ley, pero que también tenemos una normativa sobre prácticas, que muy bien la ha presentado André. Hablamos de pasantías, ¿no? Y algunos entendemos o entendíamos las pasantías con determinado detalle, pero en esta normativa de modalidades formativas se mencionan pasantías también, ¿no? Y ahorita lo voy a comentar brevemente. Pero también tenemos voluntariado o tenemos pro bono, ¿no? Como lo que ha realizado André ahora, ¿no? Entonces, y podríamos incluir aquí voluntariado internacional, voluntariado corporativo, ¿no? Voluntariado internacional que antes era realizado por internacionales, ¿no? Y ahora tenemos personas nacionales que forman parte de una organización internacional o multilateral, pero que también se denomina dentro de voluntariado, ¿no? Voluntariado corporativo, que entendiendo que el voluntariado no es remunerado, pero por ejemplo el voluntariado corporativo en algunos casos lo realiza el colaborador de la empresa dentro de un horario laboral, ¿no? Y también nos puede llamar a la reflexión y al debate, ¿no? A lo que voy, y así muchas otras modalidades, ¿no? A lo que voy es que hay, y se ha incrementado, yo creo que es positivo, los grises, ¿no? Porque la solidaridad, la búsqueda de trascender, de generar cambios, ha empujado a que todas estas manifestaciones de participación social crezcan, se incrementen, y también nos pongan como contra la pared y ver, ok, ¿qué es lo que tenemos que precisar? ¿Con qué objetivo? No debemos perderlo de vista. Seguir generando impacto en la organización o en la comunidad a la cual se quiere ayudar y velar porque no se vulneren derechos del individuo que practica esta modalidad, esta experiencia, ¿no? Entonces, un poco recogiendo lo que nos ha comentado André también y lo que he podido revisar, hice un intento de establecer criterios para diferenciar, ¿no? Estas modalidades, ¿no? Y poder, pues, finalmente, ojo, no todo está escrito necesariamente en las normas, ¿no? Pero no hay que perder de vista nuevamente de asegurar, generar un impacto y de proteger a la persona que realiza esta práctica, ¿no? Entonces yo he puesto estas 4 que les menciono, ¿no? Voluntariado, prácticas, pasantías y pro bono, ¿no? Objetivo del voluntariado, bien común. Esto lo dice la norma, ¿no? Al otro extremo está el pro bono, también es bien común. Pero tanto las prácticas como las pasantías tienen un objetivo formativo. Eso no debemos perder de vista. Puede ser dentro de una organización social que tiene un impacto social o un impacto ambiental, pero sigue siendo formativo. Y esto es algo que las diferencia, ¿no? Voluntariado, al menos en el Perú, para mayores de 14 años. Si eres menor de edad, con permiso de los padres. Si superas los 18 años, bueno, es por libre voluntad. Prácticas, estudiantes de pregrado o recién graduados. Pasantías, y esto le dice la norma de modalidades formativas, es para mayores de 14 años también, pero es para escolares, ¿no? Y este es bastante singular, porque es una modalidad formativa pensada en desarrollo de habilidades técnicas, ¿no? De capacidades técnicas, enfocada en escolares. También hay pasantías docentes, pero, digamos, rescato lo de escolares, ¿no? Y el pro bono es brindado por profesionales, ¿no? Aunque ayer que asistí al LATAM Summit pro bono, se hablaba ya de un pro bono preprofesional, ¿no? De estudiantes de pregrado, ¿no? Entonces, nuevamente, las posibilidades de crecimiento van desarrollándose, ¿no? La responsabilidad de un voluntariado, responsabilidad en, más allá de cumplir con asistir a la jornada o al proyecto, pues no tiene ninguna responsabilidad, no se le puede atribuir responsabilidad alguna sobre
algo que pueda suceder en la organización, ¿no? En cambio, una práctica es una persona que da apoyo y soporte, y me corregirá nuestro amigo de la Alianza Pro Bono. Pasantías, tampoco ninguna, ¿no? Porque va a aprender, y Pro Bono no hay una responsabilidad más allá de cumplir con el servicio mismo, ¿no? Facilidades materiales, ¿no? Y acá sí creo que nos podrían ayudar bastante a diferenciar, ¿no? Un voluntario, un practicante, tiene en el lugar donde realiza la práctica la posibilidad de contar con un espacio y un equipo que le brinda la organización, la empresa, ¿no? Para que pueda realizar su trabajo, que lo realiza dentro de 6 horas, ¿no? Como ya lo ha dicho André. Un voluntario no tendría por qué asignársele una computadora, un espacio fijo, no está supliendo una plaza laboral, lo cual no significa que no se le pueda brindar un espacio compartido con otros voluntarios o equipos que son de uso de los voluntarios en general para poder apoyar en su labor, ¿no? Como lo he mencionado, hay que brindar las facilidades para que pueda realizar su labor, ¿no? Facilidades materiales en nivel de pasantías no lo tengo claro, y pro bono ninguna, ¿no? Por lo general, el voluntario profesional pro bono va con todos sus equipos para poder realizar, ¿no? Necesitar un espacio para reuniones, dependiendo del producto final, ¿no? La dedicación del voluntariado, como ya lo dijo André, mínimo 3 horas, debería ser menos de 6 horas al día, bueno, debería entre comillas, ¿no? Sabemos que hay voluntariados que pueden durar jornadas de 12 horas, ¿no? Las prácticas son 6 horas al día en el caso de preprofesionales y 8 horas en el caso de profesionales, ¿no? Y estas pueden ser hasta 48 horas semanales. Las pasantías, bueno, habría que explorar un poco más por allá, por ahí. Y el pro bono va a depender del ritmo y de la modalidad de pro bono, ¿no? Porque hay distintos formatos de pro bono que lo haces en una sola jornada o que son sesiones semanales por corto tiempo, ¿no? Igual, la duración de algún voluntariado va a depender del proyecto, las prácticas, 6 a 12 meses, ¿no? Del pro bono por producto, ¿no? Los incentivos del voluntariado son diversos, ¿no? Pero no son monetarios, ¿no? La trascendencia, pueden ser intrínsecos, al inicio pueden ser extrínsecos, pero todos los que gestionamos voluntariado sabemos que buscamos que finalmente el incentivo y la motivación termine siendo intrínseca, ¿no? Prácticas es graduarse, ¿no? Es un requisito para poder, o sea, uno, para poder poner en práctica lo que se aprendió en clase, pero lo segundo es porque es un requisito de graduación, ¿no? En el caso de las pasantías, no, el incentivo es poner la teoría en práctica nuevamente, y en pro bono, probablemente trascender, ¿no? También puede haber un incentivo de poder ganar una cierta experiencia, ¿no? Entonces comparto este pequeño cuadro, ¿no? Un poco para poder en la conversación entrar a detalles sobre qué aspectos debemos considerar para que la experiencia pueda fluir nuevamente, no perdiendo de vista desde el voluntariado, desde el pro bono también, el objetivo que tenemos de tener un impacto en una organización, en una comunidad, que ayude a su desarrollo, y también en proteger al individuo, a la persona que está dispuesta y que brinda su tiempo y su talento, ¿no? Entonces hay que protegerla y hay que darle las facilidades para que esto suceda, ¿no? Yo también podría compartir esta presentación. Tengo la información de las normativas que las he colocado acá para que puedan recurrir a ellas cuando lo consideren necesario. Yo recomiendo leerlas, ¿no? Son 2 leyes, tienen sus reglamentos, ¿no? Y va a ayudar a que podamos también sugerir modificaciones, ¿no? Y lo de la ley de voluntariado sabemos que está en revisión también, ¿no? Lo dejo ahí para atender consultas. Jonathan, no sé si tú también quieras compartir algo de tu experiencia, ¿no? Que creo que ahorita en la casa Ronald McDonald o antes en Techo, pues creo que tienen experiencias muy, muy relevantes, ¿no? Sí, de hecho, conversatorio, bueno, es sumamente importante por lo expuesto anteriormente por André y lo que tú estás precisando.
Y ahí yo quiero hacerles una pregunta y que creo que está en relación a la primera pregunta que hizo Natalia. Es como, ¿y cómo queda el tema de como estas experiencias de voluntariado, ¿no? Que se están generando, pero que son como este voluntariado profesional, como se le menciona también, o constante, ¿no? Que termina siendo por un horario determinado, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, como organizaciones como Techo, organizaciones como Crea Más, organizaciones como Voluntades, lo promueven, ¿no? Promovemos este tipo de voluntariado más regular, ¿no? Y a través de un programa de formación y de implementación. Y cómo esto no se desvirtúa con el tema de que no sea trabajo gratuito, ¿no? Como André lo mencionó. Esta pregunta se las hago para ambos. Estaba esperando que pase un bus porque había bulla. Entonces, bueno, queda claro que el voluntariado es una actividad gratuita, ¿no? Que tiene que responder a un fin altruista por parte del profesional a la persona que realice este trabajo o esta actividad voluntaria, porque no es un trabajo voluntario, no hay una responsabilidad, ¿no? Que la persona lo hace porque, digamos, quiere ejecutar la actividad. Pero si, digamos, a esta actividad voluntaria tú le das una serie de responsabilidades, aparte, le aplicas algún tipo de amonestación, sanción por el incumplimiento de una tarea específica, o haces un control estricto de su ingreso y salida a la actividad voluntaria, y otras cosas más, esa actividad voluntaria va a comenzar a transitar por la delgada línea gris entre un trabajo o una actividad en la que existe un poder de dirección o una sujeción hacia una actividad. Por más que sea por horas, podrías estar incluso en una situación de un trabajo a tiempo parcial que no es remunerado. Y ahí estarías en tu trabajo gratuito. Entonces, queda claro que el trabajo voluntario o la actividad voluntaria es voluntaria. Yo lo hago porque quiero contribuir con esta organización, Crea Más, de hecho, lo que sea. Pero si no lo hago, no debo recibir una sanción. Habrá una sanción moral. Oye, no cumpliste. Pero luego te sanciono, te establezco una amonestación o algo de este tipo. Puede, pues, transformarse en una actividad laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son las interacciones. Pero te comento, digamos que este tipo de actividades o este tipo de discusiones son muy frecuentes, por ejemplo, en actividades en las que existe un contrato de locación de servicios, en la que supuestamente hay una retribución por la actividad, pero supuestamente es independiente. Entonces, a nivel judicial, los jueces que administran justicia comienzan a ver, oye, le diste una orden, lo sancionaste, le diste un correo electrónico y todos esos mecanismos que forman parte de la fiscalización propia de un empleador, entonces este es contrato de trabajo. El mismo razonamiento podría aplicarse en actividades gratuitas. Es como cuando se comienza a generar dependencia laboral, ¿no? Que es un poco, exacto, desde la experiencia que yo he tenido, claro, muchas veces en la asesoría legal, ¿no? Con estudios de abogados veíamos un programa, una experiencia de voluntariado y nos decía, claro, el voluntario no puede tener un correo institucional, ¿no? Porque si no ya está generando cierto nivel de dependencia laboral, ¿no? O asignación hacia una computadora, ¿no? Ya ahí hay cierto nivel, como tú lo mencionas, de dependencia laboral, ¿no? Uh-huh. De hecho, para complementar, el voluntariado, las donaciones son un acto de liberalidad, ¿no? No debe, el no cumplir no debe significar una penalidad, una sanción,
¿no? A lo mucho en el tema de voluntariado, significará que la organización pues no le reconozca las horas que la norma indica, ¿no? La norma indica mínimo de 3 horas por día calendario, ¿no? Entonces, si no cumplió con alguna labor o con participar en determinada actividad, pues no se reconocerá. Pero nada más, ¿no? Entonces, ya tiene que ver la organización, la misma gestión, el coordinador de voluntariado, ¿no? Que pueda establecer también un buen plan de rotación, ¿no? Para que los voluntarios puedan pasar por la experiencia, ir sumando más voluntarios, ¿no? Y que el objetivo social, ambiental que se persiga, pues no se vea afectado, ¿no? Excelente. Aquí hay otra pregunta que es de Florian. He juntado algunas preguntas que ha estado compartiéndonos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Ha cambiado algo en esta explicación, por ejemplo, con respecto a prácticas preprofesionales, si es que son ahora de carácter virtual en vez de presencial? Esa es una de las preguntas. Y la otra también es como, ¿quién es el ente rector, por así decirlo? ¿Quién fiscaliza el tema del desarrollo voluntario? ¿El Ministerio del Trabajo? Ahí para que ambos nos puedan acceder a esta consulta. De repente yo primero, Ricardo. Sí, claro. En el tema de las modalidades formativas, bueno, es exactamente lo mismo, pero ahora a nivel virtual, ¿no? Entonces, digamos que no ha cambiado en absoluto. Y la prestación, la única diferencia es que ahora es una prestación virtual. Pero claro, nuevamente, ¿no? Que no se pervierta la finalidad de una modalidad formativa. La persona que está detrás de esa computadora, conexión remota, es un estudiante. Su prioridad es su formación académica. Y esta persona que está en una relación de modalidad formativa está tendiente a cometer diversos errores. Entonces necesita un tutor, una persona que oriente su actividad, que guíe su actividad preprofesional y no lo trate como un trabajador, ¿no? Entonces ahí claramente pueden darse situaciones que por la virtualidad se pueda haber, digamos, ya, ¿sabes qué? Encárgate de esto, no te digo cómo lo haces. Igual, ¿no? Entonces ahí ya se va a perder o van a generarse más situaciones de riesgo de desvirtuar la modalidad. Y respecto de la segunda pregunta, el Ministerio de Trabajo no fiscaliza el voluntariado, ¿no? El voluntariado está sujeto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esa es la entidad. Ahora, distinto es que un voluntario diga, oye, ¿sabes qué? En realidad este es un contrato de trabajo y me interpongo una denuncia ante SUNAFIL para que SUNAFIL fiscalice y diga que acá hay un contrato de trabajo. Ese es muy distinto. Excelente. Ricardo, ahí como si nos puedes comentar sobre, y acá también lo mencionan, es obligatorio que si una organización que está gestionando voluntariado se inscriba en el registro del MIN? No, en verdad no es obligatorio, ¿no? El registro en el MIM y para las organizaciones y para los voluntarios, ¿no? Y ahí hay una dependencia, ¿no? El voluntario se puede registrar si mal no recuerdo, en función de que la organización también esté registrada, pero es para poder acceder a los beneficios, ¿no? Que otorga la regulación, la ley y el reglamento, ¿no? Que son, como ya lo dijo André, puntaje adicional para becas de Pronadec, puntaje adicional para programas de vivienda social, el acceso al SIS, ¿no? Si tú no estás registrado como voluntario, es difícil que la organización pueda gestionar el acceso al SIS, digamos, en caso de enfermedad o accidente en el marco de una acción de voluntariado, ¿no? Entonces, pero la misma norma lo indica, ¿no? Uno no necesita estar en el registro para poder hacer voluntariado, porque es una liberalidad. Pero estar en el registro sí contribuye a que el ministerio, por ejemplo, pueda definir alguna estrategia de desarrollo, estrategias de formación, de capacitación, ¿no?
pueda alinear la política o las normativas de voluntariado también a las políticas de población, ¿no? Y así hacer sinergias entre normas y sumar a objetivos de desarrollo de políticas públicas nacionales como desarrollo sostenible, ¿no? Para eso es útil también, ¿no? Y bueno, hay unas últimas preguntas. Primero, Andrés, si es que puede haber alguna forma en donde se pueda convenir con una persona prácticas preprofesionales sin pago, ¿no? Y también ahí, Ricardo, si es que dentro de la actividad de voluntariado se le puede entregar distintivos, algún tipo de indumentaria al voluntario. Y respecto de la primera pregunta, no hay posibilidad alguna de una modalidad formativa como práctica preprofesional gratuita. Eso no existe. Como la premisa de la que parte todo esto es que el trabajo gratuito está prohibido. Entonces, una modalidad formativa laboral en la que existe de alguna manera una prestación de servicio por parte del beneficiario de esta modalidad tiene que recibir una retribución o una subvención económica mensual. No hay posibilidad alguna. Recuerdo que hace unos años, bueno, en derecho existía también esto, hace unos 10 años, cuando no existía esta norma, las prácticas no eran pagadas, ¿no? Entonces los practicantes eran completamente explotados y les daban una propina, digamos, oye, ¿sabes qué? Tú estás aquí, tú te beneficias conmigo, así que yo te estoy enseñando, así como yo te estoy enseñando, tú en realidad deberías pagarme, ¿no? Porque yo estoy invirtiendo mi tiempo para que tú aprendas. Entonces, quien se está beneficiando eres tú, no yo. ¿Por qué te tengo que pagar? Entonces, algunas entidades entendían pues que debería dar una propina al practicante o siquiera le pagaba. Entonces, eso generó esta ley, ¿no? Que al menos existe una ley que te diga que tienes que tener derechos mínimos. Pero a pesar de la existencia de esta ley, conozco y no tengo información, pero hace un tiempo salió, hace unos años, que existían prácticas preprofesionales en el sector gastronómico que no eran pagadas, ¿no? En las que se decía, bueno, ¿sabes qué? Tú estás beneficiándote de estar trabajando en este restaurante de 5 tenedores, entonces yo te voy a enseñar, con lo cual no te voy a pagar. Así que tú te beneficias. Claramente eso no es posible. Claro. Y Ricardo, ahí para complementar la pregunta, si es que un voluntario puede tener como indumentaria o algún tipo de artículos que puedan distinguirlo, ¿no? Y ahí también, con una apreciación que nos pone nuestra compañera Ángela, y si el voluntariado no puede ser obligatorio, ¿no? ¿Cómo generamos ese sentido de responsabilidad, ¿no? O de compromiso con la misión que involucra la organización social? Ya, gracias, Jonathan. Mira, trato de recordar, la ley sí establece que la organización de voluntariado tiene que darle un carnet, una identificación al voluntario y darle los equipos necesarios para que pueda realizar su labor, ¿no? Esto podría significar, sí, un chaleco, un polo. No estoy 100% seguro, es una práctica generalizada. Todas las organizaciones de voluntariado le dan un chaleco y un polo, porque es un tema también de generar identificación, ¿no? Pero es en función del objetivo de poder brindar, desarrollar una actividad que la persona sea identificada dentro de una comunidad como voluntario de tal o cual organización, ¿no? Y finalmente es responsabilidad de la organización que otorga esa indumentaria o distintivo al voluntario, ¿no? Más que una responsabilidad del voluntario. Eso está bien claro. Lo del carnet me lo acuerdo con total claridad. No sé de qué otro distintivo se menciona, pero hay que revisar la ley, es rápido. Y de la responsabilidad. Mira, lo que menciona Ángela es un reto permanente de todos los que gestionamos voluntariado, ¿no? Y me acuerdo de cursos de voluntariado que he dictado, ¿no? No es que uno encuentre un voluntario malo o un voluntario no motivado, ¿no? No, la responsabilidad recae en el gestor de voluntariado, ¿no? Tienes que generar los procesos de motivación,
herramientas, seguimiento, para que esta persona que está dispuesta a brindar tu tiempo y talento se comprometa con la labor, ¿no? No es al revés. No es que el voluntario tiene que llegar súper motivado y cumplir 100% todo lo que se le dice, no, porque no tiene, ojo, y lo hemos visto acá, y lo ha dicho André también, no es su responsabilidad, y si no lo hace, no es que se le vaya a penalizar, es más bien por el otro lado, el gestor y la organización desarrollar los mecanismos para motivar, ¿no? Y en esta sesión, pues tenemos a varios gestores y personas que capacitan el voluntariado que nos pueden dar una clase todo un mes de tips, ¿no? Sobre cómo motivar a los voluntarios y mantenerlos enganchados. Y si el voluntario o la voluntaria finalmente nos falla, que es posible, ya ese es un aprendizaje, y lo mencionaba hace un rato, ¿no? Establecer una correcta rotación, ¿no? Hay que estar preparados para establecer una rotación y que el trabajo o el proyecto que tenemos no se caiga. Excelente. Bueno, ahí agradecerles a todos por la participación en este espacio, agradecerte a ti, André, por tu tiempo, por la disposición, Ricardo también, por haber atendido al llamado para generar este espacio que se ha generado creo que en una semana. Pero ha sido un buen espacio, creo que muy agradable la experiencia. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Sí, y aprovecho nuevamente para agradecerle a Marina, María Pía, de Alianza Pro Bono, haber acudido rápidamente al llamado. Nació este espacio desde la necesidad que identificamos, ¿no? Que se genere un conversatorio sobre esto, y vemos que tenemos para conversar aún más. Sí. Así que ya con más tiempo quizás vayamos a coordinar ahí con Marina más espacios así. Quizás si lo hacemos esto de manera mensual o de manera más periódica, puede ser interesante y va a seguir sobre todo el objetivo que tenemos, ¿no? Que es fortalecer el ecosistema de organizaciones sociales. Gracias, Marina, ahí por el apoyo. Ya saben, cualquier necesidad de consulta sobre temas legales, contamos con la Alianza Pro Bono, que nos ayuda a todas las redes en general, a todas las organizaciones sociales, y siempre hay voluntarios dispuestos como André, que están ahí como para darnos soporte, ¿no? Nada, yo me comprometo a que vamos a compartir a todos los que se inscribieron, nos mandaron sus correos, les vamos a compartir el video y las presentaciones que hemos puesto por aquí. Si tuvieran alguna duda, también por medio del correo nos pueden mandar sus dudas, y yo de todas maneras articulo con André y con Ricardo para poder tener esas respuestas hacia las dudas que puedan surgir. Y nada, María, no sé si quieres dar unas palabras finales. ¿Estás con mute? Estás muteada. Ahí está. Ok. Bueno, no, quería agradecer a todos los participantes, y a los expositores, a Jonathan por estar siempre empujando todo el ecosistema social. Sí me parece interesante tener de repente un espacio, tal vez una vez al mes, para de repente desarrollar algún tema, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del voluntariado y el tema laboral es un tema importante que tal vez, no lo sé, podría, a través de discusión de todas las organizaciones, que son varias y que están metidas en el ambiente, incluso trabajarse a lo largo una modificación normativa, no lo sé, algo que se adecue más a la realidad, ¿no? Porque más allá, creo que del nombre que se le da, porque hay muchos que, por ejemplo, dicen, está haciendo una pasantía, y es una pasantía internacional, pero no es la pasantía según la etiqueta que está en la ley, sino significa que es como un voluntariado internacional. Entonces, más allá de los nombres, ¿no?, que uno le da, hay que ver qué es lo que sucede en la realidad, porque dependiendo de eso es que se va a determinar la responsabilidad de la organización. Y de hecho sí hay casos súper interesantes, como por ejemplo, bueno, conozco el caso de voluntades donde todos son voluntarios y trabajan como si fuera una empresa, pero todos son voluntarios. Nadie recibe ahí ninguna remuneración de nada, y sí, cumplen obligaciones y responsabilidades. Entonces, y tienen ¿qué pasa junta en directiva, y tienen... Exacto. Y ahora, exacto, y tienen junta directiva. Entonces,
Entonces, bueno, de repente puede ser que exista algún vacío, ¿no? Legal, o de repente no lo es, o cuál es la solución, y sí tendríamos tal vez que hacer un conversatorio como para identificar estas cosas que se están sucediendo en la realidad y cómo se podría hacer para que de la estructura legal pueda hacerse bien, ¿no? Hacerse de manera legal y se pueda crecer y se pueda hacer mejor. Y no solamente en este tema, también en temas tributarios, por ejemplo. En el tema tributario hay un tema por ejemplo, con las donaciones de servicio. El trabajo en servicio. Ahí hay un tema también bien importante de tratar. Claro, entonces sí me parece excelente tener este espacio, además, donde todas las organizaciones puedan hablar, intercambiar ideas, identificar las problemáticas y bueno, tal vez con todas incluso hacer incidencia. Claro. Incidencia. Así es. Bueno, eso es todo por mi lado. No. Ya saben pues que cuenten con nosotros para lo que deseen. Gracias, Marina. Bueno, gracias a todos. Y nada, estamos ahí en contacto y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Chao. Chao, buenas noches. Muchas gracias.